Capítulo 14. Montecristo acaba de presentarse en París. Ha conocido a un grupo de jóvenes amigos de Alberto. Después del almuerzo, el conde es presentado al padre del muchacho, el conde de Morcerf, un militar de origen catalán. La condesa, Mercedes de Morcerf, baja al salón para saludar también a Montecristo. Una imprevista conmoción sacude a la madre de Alberto. El conde se puso en pie para sostener a su esposa. Dios mío. Mercedes, ¿qué tenéis? Madre, ¿qué os pasa? Montecristo, tan pálido como la condesa, se había inclinado profundamente. No os preocupéis. Me he emocionado un poco al ver a la persona sin cuya intervención habría perdido a mi único hijo. Caballero, desde que mi hijo nos contó de qué modo le salvasteis de los bandidos en Roma, os he estado bendiciendo desde el fondo de mi corazón. Ahora estoy muy contenta de que me hayáis dado la ocasión de agradeceros personalmente un favor tan inmenso. Señora, vos me recompensáis con demasiada generosidad por una acción muy sencilla. Salvar a un hombre, ahorrar tormentos a un padre y a una madre, no es una buena obra. Es solo un acto de humanidad. Para mí es una gran felicidad teneros como amigo. Y doy gracias al cielo por haberlo dispuesto todo así. El conde de Morcerf, que se había sentado con su esposa en un sofá, se puso en pie. Señora, ya he dado mis excusas al conde por verme obligado a dejarle. Y os suplico que vos se la renovéis. La sesión se abre a las 2. Son las 3 y debo hablar en ella. Id tranquilo. Yo procuraré hacer olvidar vuestra ausencia a nuestro huésped. Señor conde, ¿nos haréis el honor de pasar la tarde con nosotros? Gracias, señora, pero he llegado esta mañana a París directamente a vuestra puerta. No sé cómo va a ser mi casa ni cómo estoy instalado. Y quiero comprobar todo lo antes posible. Al menos tendremos otra vez el placer de veros. ¿Nos lo prometéis? Montecristo se inclinó sin responder y salió acompañado del conde de Morcerf y de Alberto. Desde su carruaje, Montecristo pudo ver un imperceptible movimiento de los visillos en el salón donde hacía un momento había dejado a Mercedes. Alberto subió de nuevo junto a su madre. Le pareció que no se encontraba bien, pero no pudo decir nada porque fue la condesa la primera en preguntar cuando apenas el joven había entrado en el salón. ¿Qué nombre es ese de Montecristo? Creo que es un título, nada más. Ha comprado una isla en el archipiélago toscano con ese nombre. Lo de conde debe ser por llamarse de alguna manera. Y como le he oído decir a él mismo, unas armas de nobleza pintadas a la puerta del carruaje abren muchas fronteras para él que es un viajero infatigable. En fin, la opinión general en Roma era que el de Montecristo es un gran señor. ¿Y vos? ¿Qué pensáis de él? No tengo una opinión fija, pero creo que debe de ser maltés. No os pregunto sobre su origen. ¿Qué creéis de su persona? Sobre su persona, he visto tantas cosas extrañas en él que os diría que me parece un héroe de novela. Uno de esos restos de alguna gran familia, desheredados de su fortuna paterna, pero que por la fuerza de su ingenio aventurero han encontrado otra fortuna que les hace superiores a las leyes de la sociedad. No sé si os entiendo. ¿Y es un verdadero amigo? Yo así lo creo, y le aprecio sinceramente. A pesar de lo que diga Franz de Pinet, que quería hacerle pasar ante mí como un hombre venido de otro mundo, decía que me miraba de una manera especial y no sé qué imaginaciones. Alberto, siempre os he encargado que tengáis mucho cuidado con las nuevas amistades que hacéis. Ahora sois un hombre y me podríais dar consejos. Sin embargo, sed prudente, Alberto. Pero, madre, para aprovechar vuestro consejo, necesitaría saber de qué tengo que desconfiar. El conde no juega, no bebe. Tenéis razón. Mis terrores son absurdos tratándose de un hombre que os ha salvado la vida. Debemos acogerle. A propósito, ¿le ha recibido bien vuestro padre? Es importante que estemos más que amables con el conde. Monsieur de Morcerf está muchas veces demasiado ocupado
o sus negocios le ponen de mal humor. Y podría ser que, sin querer... Mi padre ha estado perfecto. Incluso ha parecido infinitamente halagado por la forma en que el conde de Montecristo se ha dirigido a él, diciéndole que conocía su reputación y que era un hombre al que la suerte nunca había sido contraria. Parecía que le conociera de toda la vida. La condesa no respondió. Cerró los ojos poco a poco, como si estuviese perdida en lejanos pensamientos. Alberto abandonó a su madre pensando: Diablo de hombre. Ya había predicho yo que iba a causar sensación en París. Ahora tengo un termómetro infalible. A mi madre le ha llamado mucho la atención. Con toda seguridad, es un hombre notable. El magnífico tiro de caballos, de 10.000 francos cada uno, atrajo las miradas de todos los parisinos que vieron cruzar al conde de Montecristo hacia su casa de los Campos Elíseos. La casa elegida por Alí estaba situada en el lado derecho de los Campos Elíseos, en medio de un gran jardín al que se entraba por una verja. Era una magnífica mansión. Alí el Negro, con una gran sonrisa de alegría, y Bertuccio, el mayordomo, salieron a recibir al conde. ¿Ha llegado el notario? Está en el saloncito, Excelencia. ¿Y las tarjetas que os he mandado grabar en cuanto supieseis el número de la casa? Ya están hechas, señor conde. He estado en casa del mejor grabador de Palais Royal. Y grabó la plancha delante de mí. La primera que tiraron fue llevada al instante a casa del señor barón Danglars, diputado, calle de Chaussée d'Antin, número 7. Las otras están sobre la chimenea de la alcoba de su Excelencia. Montecristo y Bertuccio entraron en la casa. ¿Qué hora es? Las 4. Hay una pobreza de mármoles en esta antesala. Espero que los cambien inmediatamente. Bertuccio se inclinó y abrió la puerta del saloncito. ¿Vos sois el notario encargado de vender la casa de campo que yo quiero comprar? Sí, señor conde. ¿Habéis traído el acta de venta? Aquí está. Perfectamente. ¿Y dónde está la casa que compró? No lo sé, señor. ¿Cómo? ¿No sabe el señor conde dónde está la casa que compra? ¿Y cómo diablos quiere que lo sepa? Acabo de llegar de Cádiz esta mañana. Jamás he estado en París. Esta es la primera vez que pongo el pie en Francia. Pues la casa está en hotel, a 2 pasos de aquí, en medio del bosque de Bolonia. Bertuccio había palidecido visiblemente. ¿Y cómo se os ocurre, señor Bertuccio, comprarme una casa de campo a 2 pasos de París? Yo. No me ha encargado vuestra excelencia ninguna casa de campo. Debió de decírselo a algún otro. Haga memoria. Pero si queréis, yo os encontraré una en cualquier otro lugar, mucho más de acuerdo con los deseos de vuestra excelencia. Dejadlo. Puesto que ya tengo esta, la conservaré. Y hacéis bien. Es una propiedad encantadora. Tanto mejor. El contrato, señor notario. Bien, ya está. ¿Las llaves? Las tiene el portero que guarda la casa. Aquí tenéis una orden para que os instale inmediatamente en vuestra nueva casa. Está bien. Bertuccio, conducid a este caballero. Y pagadle, por supuesto. Cuando Montecristo se quedó solo, sacó de su bolsillo una cartera con cerradura que abrió con una llavecita que llevaba al cuello y de la que no se separaba nunca. Buscó una hoja que contenía varias notas y las comparó con el contrato de compra de la casa que estaba sobre la mesa. Hotel, calle de la Fontaine, número 28. Ahora debo conseguir como sea la confesión de Bertuccio. Que yo conozca la historia como Abate Busoni no me sirve para nada. Necesito que Bertuccio comparta su secreto con el conde de Montecristo. Y el conde hizo sonar un pequeño gong.
Bertuccio. Señor. Que preparen el carruaje, nos vamos a Auteuil. ¿A Auteuil? ¿Yo ir a Auteuil? ¿Qué tiene de extraño? Cuando yo viva allí será preciso que vengáis conmigo, puesto que sois el mayordomo de la casa. Bertuccio permaneció mudo, bajando la cabeza ante la imperiosa mirada de su señor. ¿Qué pasa? ¿Voy a tener que pediros el carruaje por segunda vez? No. Y el mayordomo se lanzó a la antesala y gritó: ¡Preparad el carruaje de su excelencia! ¡Rápido! En 20 minutos estuvieron en Auteuil. El número 28 de la calle La Fontaine estaba situado en un extremo del pueblo. La emoción del mayordomo había ido creciendo hasta quedar casi petrificado. ¿Y bien? ¿No bajáis, señor Bertuccio? ¿Os quedáis en el carruaje? ¿En qué diablos pensáis hoy? Llamad y anunciadme. Excelencia, ha anochecido ya. No podréis ver la casa como conviene. No os preocupéis por eso. Traed una linterna del carruaje y alumbrad con ella. ¿Quién es? Bertuccio entregó el papel del notario al portero y se acercó al carruaje por la linterna. Luego, ¿se ha vendido la casa? ¿Y sois vos quien la viene a habitar? Sí, amigo mío. Y procuraré hacer todo lo posible para que no echéis de menos a vuestro antiguo amo. Oh, caballero, no tendré mucho que sentirle porque le veíamos rara vez. Hace más de 5 años que no ha venido. ¿Cómo se llamaba? El señor Marqués de Saint-Méran. ¿Saint-Méran? Creo que me suena. Un noble antiguo, un fiel servidor de los Borbones. Tenía una hija única que casó con Monsieur de Villefort, que ha sido procurador de justicia del rey, primero en Nimes y después en Versalles. Montecristo miró a Bertuccio, que había vuelto con la linterna, y estaba pálido como la blanqueada pared en que se había apoyado. ¿Y esa joven no ha muerto? Sí, señor. Hace 21 años ya. Recorrieron un piso bajo bastante grande y un piso principal compuesto de un salón, una sala de baño y 2 alcobas. De una de ellas partía hacia abajo una pequeña escalera de caracol. Es curioso. Alumbradme, señor Bertuccio. Veamos a dónde conduce esta escalera. Señor, conduce al jardín. ¿Cómo lo sabe? Es decir, debe de conducir. Vamos a ver. Bertuccio caminó delante. Iba tembloroso, aturdido, con las manos crispadas sobre la linterna y el rostro desencajado. Señor, no es necesario que veamos hoy mismo el jardín. Es un jardín normal, o pienso yo que debe serlo. Venid por este sendero. No, allí se distingue una plazoleta de árboles. Sigamos por este lado. A Bertuccio le corrían gruesas gotas de sudor por el rostro. Se tambaleaba. Parecía que fuera a derrumbarse en cualquier momento. Obedeció a Montecristo, pero seguía inclinándose a la izquierda, mientras el conde lo hacía a la derecha, hasta detenerse al pie de un grupo de árboles grandes y muy viejos. El mayordomo dio un grito. ¡Señor! Alejaos, señor, os lo suplico. Estáis justamente en el sitio del asesinato. ¿En qué sitio? En el sitio donde cayó. Apartaos. Querido señor Bertuccio, volved en vos, os lo ruego. No estáis ahí, señor. No estáis ahí. Creo que os volvéis loco, maese Bertuccio. Si es así, avisadme porque os haré encerrar en alguna jaula antes de que suceda cualquier desgracia. Señor conde, la desgracia ya sucedió. Sabía que erais corso, que erais sombrío y que algunas veces habláis entre dientes de una historia de venganza. Os advierto que todo eso puede ser normal en Italia, pero en Francia el asesinato es de muy mal gusto. Hay gendarmes que se ocupan de él, jueces que lo condenan y guillotinas que lo vengan.
Deberíais conocer la exactitud de la justicia francesa. Señor. Así que mintió el abate Busoni cuando se envió a mí recomendándome vuestras buenas cualidades. Bien, escribiré al abate. Le haré responsable de su protegido y sin duda sabrá la historia de ese asesinato. ¿Asesinato? Lo habéis dicho vos hace un momento. No, monseñor. Fue una venganza. Lo juro, fue una venganza. Pues haced memoria y contadme todo eso. No lo he contado más que una vez, señor. Y fue al abate Busoni. Estas cosas no se dicen más que bajo secreto de confesión. Entonces, mi querido Bertuccio, os enviaré con vuestro confesor. Haceos, Cartujo. No me gusta tener un mayordomo que no se atreva a andar por mi casa. Y me agradaría muy poco la visita de algún comisario de policía. Diablos. Os creía un poco más corso, un gran contrabandista, un hábil mayordomo. Pero veo que tenéis más cuerdas en vuestro violín. Señor Bertuccio, ya no estáis a mi servicio. Monseñor, si necesitáis que os cuente mi historia para quedar a vuestro servicio, hablaré, lo diré todo. Y si me separo de vos será para ir a la guillotina. Fue a Monsieur de Villefort. ¿Cómo? ¿Monsieur de Villefort, el antiguo procurador de Nimes? Sí. ¿Que se casó con la hija del marqués de Saint-Méran? Sí. ¿Y que tenía la reputación de ser el magistrado más honrado, más severo, más rígido? Ese hombre de reputación tan sólida y tan irreprensible. Decid, por Dios. Era un infame. ¿Tenéis pruebas de eso? Las tenía. Una importante prueba al menos. Y la habéis perdido. Sois un torpe. Sí. Pero buscándola bien podemos volver a encontrarla. Bien. Pues me vais a contar toda la historia. Porque la verdad me está interesando mucho. Y Montecristo fue a sentarse en un banco, seguido por Bertuccio. Yo tenía una hermana y un hermano mayor que estaba al servicio de Napoleón como teniente de un regimiento compuesto enteramente de soldados corsos. Este hermano era mi único amigo. Habíamos quedado huérfanos cuando él tenía 18 años y yo solo 5. Él me crió como si yo hubiera sido su hijo. En tiempo de los Borbones mi hermano se casó, pero al salir el emperador de la isla de Elba y volver a ponerse al frente de sus ejércitos, mi hermano volvió al servicio. Le hirieron ligeramente en Waterloo y se retiró con el ejército detrás de la línea del Loire. Nosotros vivíamos en un pueblecito marinero de Córcega. Un día recibimos una carta de mi hermano. Nos decía que el ejército estaba licenciado y que volvía por Clermont-Ferrand, El Puy y Nimes. Si tenía yo algún dinero me suplicaba que se lo mandase a Nimes, a casa de un posadero conocido nuestro, con el cual tenía yo algunas relaciones. De contrabando. Os sabéis, señor conde, que es menester ganarse la vida. Sí, ciertamente. Continúa. Resolví llevar yo mismo el dinero. Eran los días en que grupos de bandidos se dedicaban a degollar por las calles a todo el que sospechaban que era bonapartista. Al entrar en Nimes, se caminaba por encima de la sangre. A cada paso se encontraban cadáveres, saqueos, incendios. Yo, como simple pescador, no tenía nada que temer. Pero me entró miedo por mi hermano, soldado del Imperio, que volvía del ejército del Loire con su uniforme y sus galones de teniente. Mis presentimientos no me habían engañado. Mi hermano cayó acribillado a cuchilladas a la puerta misma de la posada. Nadie quiso darme el nombre de los asesinos por temor a las represalias. Pensé entonces en la justicia francesa, de que me han hablado tanto, y me presenté en casa del procurador del rey. ¿Y ese procurador se llamaba Villefort? Sí, excelencia. Venía de Marsella, en donde había sido sustituido. Había ganado el ascenso por ser uno de los primeros que habían anunciado al gobierno el regreso de Napoleón y su desembarco de la isla de Elba. Como os decía, me presenté en su casa. Señor procurador,
hermano ha sido asesinado ayer en las calles de Nimes. Pues sois aquí el jefe de la justicia. Os pido que actuéis en consecuencia. ¿Y qué era vuestro hermano? Teniente del batallón corso. Un soldado del usurpador entonces. Un soldado de los ejércitos franceses. ¿Qué queréis que haga yo? Quiero que hagáis castigar a sus asesinos. ¿Y los conozco yo? Vuestro hermano se habrá batido en duelo. No es cierto. Señor, no os suplico por mí. Mi hermano tenía una mujer. Obtener al menos para ella una pequeña pensión del gobierno. Cada revolución tiene sus catástrofes. Lo que ha ocurrido es muy natural. Es la ley de las represalias. ¿Es posible que me habléis así precisamente vos, un magistrado? Todos esos corsos son locos y creen aún que su compatriota Napoleón es el emperador. Pero se terminó hace ya 2 meses. Entonces era cuando podíais venir a reclamarme. Hoy es demasiado tarde. Idos pues. Y si no queréis, yo os haré marchar. Le miré un instante, pero comprendí que ninguna súplica podía ablandar el corazón de piedra de aquel hombre. Entonces me acerqué a él y le dije a media voz: puesto que vos conocéis también a los corsos, debéis de saber que cumplen su palabra. ¿Os creéis que han hecho bien en matar a mi hermano porque era bonapartista? Pues yo os digo otra cosa, y es que os he de matar. A partir de este momento os declaro la vendetta. Sabedlo y guardaos mejor, porque la primera vez que nos encontremos cara a cara habrá llegado vuestra última hora. Y antes de que hubiera podido reaccionar, yo había desaparecido. Con vuestra humilde figura dijisteis todo eso, y a un procurador del rey. ¿Pero sabía él lo que quiere decir esa declaración? Lo sabía también que desde aquel momento nunca volvió a salir solo y se encerró en su casa, haciéndome buscar por todas partes. Solicitó cambio de destino y, como era un hombre influyente, fue nombrado para Versalles. Yo le seguí y descubrí que venía misteriosamente a Auteuil. Ya estamos aquí. Exactamente. Venía a esta casa en que estamos. Solamente que, en lugar de entrar, como todo el mundo, por la puerta de la calle, dejaba el caballo o el carruaje en la posada y él entraba por aquella puerta pequeña. La casa pertenecía, como os ha dicho el portero, a Monsieur de Saint-Méran, suegro de Villefort. Monsieur Méran vivía en Marsella. Por consiguiente, esta casa no le servía para nada y decían que acababa de alquilarla a una joven viuda a quien conocían en el pueblo bajo el nombre de la baronesa. Para poder vigilar de cerca, yo había alquilado un cuartito enfrente de la tapia del jardín. Un día, hacia las 7 de la tarde, vi salir de la casa a un criado a caballo que tomó el camino de Versalles. 3 horas después, un carruaje se detenía frente a la puertecita de la tapia del jardín. Villefort descendió y se puso a pasear mientras el carruaje se alejaba. Entonces entró en el jardín. Yo atravesé la calle y trepé sobre la tapia por un poste que ya había utilizado otras veces. Pero ese día no me contenté con mirar. Saqué mi cuchillo del bolsillo y salté al jardín. Mi primer cuidado fue correr a la puerta. Villefort había dejado la llave. Le di una vuelta más y me la guardé. Nadie iba a impedir la fuga por ese lado. Me puse a estudiar el terreno. Para dirigirse de la casa a la puerta, Villefort tenía que pasar junto a uno de estos árboles. Por eso me oculté aquí. Había un poco de luna y recuerdo que se levantó el viento. No sé cuánto tiempo llevaría escondido cuando me pareció oír como unos gemidos entre el ruido de las ramas movidas por el viento. Comenzaron a dar las 12 cuando se abrió la puerta y Villefort apareció con un azadón en la mano. Se dirigió hacia donde yo estaba. Se detuvo al lado del árbol aquel, miró a su alrededor y dejó sobre el suelo un cofrecito. Luego cavó un agujero al pie del árbol, metió allí el cofre y volvió a tapar el agujero. Entonces me lancé sobre él.
Juan Festuccio, tu muerte por mi hermano, tu tesoro para su viuda. Mi venganza es más completa de lo que yo esperaba. No creo que llegase a oír estas palabras, pues cayó al primer golpe de mi cuchillo. En un segundo, desenterré el cofre, llené otra vez el agujero y lancé el azadón por encima de la tapia. Salí al jardín y cerré la puertecita por fuera llevándome la llave. Bueno, entonces fue un asesinato y un robo. No, Excelencia. Fue una venganza seguida de una restitución. Habría una gran suma de dinero en el cofre. Corrí hasta el río. Me senté en la orilla y, ansiando saber lo que contenía el cofre, salté la cerradura con mi cuchillo. Entre unos paños de finísima batista estaba envuelto un niño recién nacido. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.